¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que el enemigo se esté infiltrando sutilmente en nuestras iglesias, a través de la adoración? Al principio, puede parecer descabellado, incluso absurdo. Sin embargo, esta es una realidad que a menudo pasa desapercibida y se ignora con demasiada facilidad. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en una de las estrategias más insidiosas del enemigo, una que tiene como objetivo redirigir la adoración que debería ofrecerse exclusivamente a Dios. El aspecto más alarmante de esta estrategia es la sutileza con la que se está ejecutando, pasando desapercibida incluso a los adoradores más devotos sin levantar sospechas. Te invito a que me acompañes durante los próximos minutos, ya que lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente tu comprensión de lo que sucede durante los servicios de adoración. Comencemos. La alabanza y la adoración no son solo rituales, son poderosas herramientas espirituales con un profundo significado. La Biblia está llena de pasajes que ilustran el inmenso poder de la alabanza para romper cadenas y abrir puertas. Por ejemplo, en Hechos 16, 25-26, vemos a Pablo y Silas, quienes, a pesar de estar encarcelados, alzaron sus voces en alabanza a Dios. ¿El resultado? Un poderoso terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abrió de golpe las puertas y soltó las cadenas de todos los prisioneros. Esta historia demuestra vívidamente el profundo impacto espiritual que puede tener la alabanza genuina. Sin embargo, así como Dios usa la alabanza para obrar milagros, el enemigo siempre está buscando torcer esta poderosa arma para que sirva a sus propios propósitos. El enemigo es astuto, plenamente consciente de que la alabanza es un conducto directo a Dios. Por lo tanto, se esfuerza por distorsionar y desviar esta práctica sagrada para cumplir sus propios objetivos siniestros. Imagínese si la adoración, en lugar de ser un acto sincero de entrega, perdiera su verdadera esencia, transformándose en una actuación hueca, carente de profundidad espiritual. Esto sucede cuando la alabanza pasa de ser una ofrenda íntima a Dios a una mera exhibición de talento o entretenimiento. En 2 Corintios 11 y 14, Pablo ofrece una advertencia que nos hace reflexionar: el propio Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Esta idea revela que incluso las prácticas aparentemente más piadosas, como la adoración, no son inmunes a los engaños del enemigo. La sutil infiltración de Satanás a menudo se produce al transformar la adoración en un espectáculo. Cuando el enfoque pasa de exaltar a Dios a destacar la calidad de la interpretación, las habilidades de los músicos o la sofisticación de la producción, se pierde la esencia de la verdadera adoración. La adoración genuina consiste en exaltar el nombre de Dios, reconocer su santidad y entregarse por completo a su voluntad. Cuando el deseo de impresionar a los demás o de montar un espectáculo tiene prioridad, la adoración se vuelve hueca y pierde su profundidad y propósito espirituales. Para comprender plenamente cómo se produce esta infiltración, debemos volver a examinar los orígenes del enemigo. Antes de su caída, Lucifer era uno de los ángeles principales, profundamente involucrado en la música del cielo. En Ezequiel 28, 13-15, se describe a Lucifer en el Edén, adornado con piedras preciosas y equipado con instrumentos desde el momento de su creación. Esta descripción indica que Lucifer ocupaba una posición especial y elevada dentro de la jerarquía celestial, directamente relacionada con la alabanza y la adoración. Como querubín, tenía una cercanía única con Dios y tenía una responsabilidad significativa en la dirección de la adoración celestial, un papel de inmenso honor e importancia. Sin embargo, la caída de Lucifer fue provocada por su orgullo y su deseo insaciable de recibir la adoración que pertenecía únicamente a Dios. En Isaías 14, 12-14, leemos acerca de las orgullosas declaraciones de Lucifer: subiré, mientras buscaba elevar su trono por encima de las estrellas de Dios y ser como el Altísimo. Esta arrogancia, este anhelo de ser adorado en lugar de dirigir la adoración, alimentó su rebelión contra Dios. Lucifer no estaba contento con el prestigioso papel de dirigir la adoración. Ansiaba ser el objeto de esa adoración. Este orgullo excesivo lo llevó a la rebelión, lo que finalmente resultó en su expulsión del cielo.
Después de ser expulsado del cielo, Lucifer, ahora conocido como Satanás, ha buscado incansablemente formas de robar la adoración que por derecho le pertenece a Dios. Despojado de su papel original, Satanás ha distorsionado sus antiguos talentos musicales y su profundo conocimiento del poder de la alabanza, para engañar y extraviar a los fieles. Él es muy consciente del profundo impacto que puede tener la verdadera adoración, y busca corromper esta práctica sagrada para servir a sus malvados propósitos. La estrategia de Satanás es infiltrarse en las prácticas de adoración dentro de las iglesias, desviando sutilmente el enfoque de Dios hacia otros elementos como la actuación, el entretenimiento y la exaltación de las personas. Esta perversión de la adoración es una continuación directa de la ambición original e impía de Satanás de ser adorado. Al distorsionar la práctica de la adoración, no solo intenta satisfacer su propio deseo de exaltación, sino que también busca privar a Dios de la gloria que es únicamente suya. Aprovechando su profundo conocimiento de la naturaleza humana y la dinámica de la adoración, Satanás crea distracciones y distorsiones que pueden hacer que la adoración sea mecánica, drenándola de su verdadera esencia espiritual. Hoy en día, muchos líderes de adoración y ministros de música pueden caer sin saberlo en estas trampas, tendidas por el enemigo, cuando el enfoque de la adoración se aleja de Dios y se acerca al atractivo de la actuación, el espectáculo de un espectáculo o la glorificación de los talentos personales. En Juan 4, 23-24, Jesús enseña que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando la adoración se reduce a un mero espectáculo, se pierde el corazón mismo de la verdadera alabanza, dejando la puerta abierta a la entrada de influencias malignas. Esta distorsión de la adoración moderna es evidente en la forma en que algunos servicios religiosos se han transformado en eventos de entretenimiento. Las iglesias ahora invierten recursos significativos en sistemas de sonido de alta tecnología, iluminación sofisticada y producciones que se parecen más a conciertos que a reuniones de adoración. Si bien no hay nada inherentemente malo en esforzarse por lograr la excelencia técnica, el problema surge cuando estos elementos comienzan a eclipsar el verdadero propósito de la adoración, que es glorificar a Dios. La influencia de Satanás puede hacer que la adoración se convierta en una actuación en lugar de una ofrenda sincera a Dios, convirtiendo el acto sagrado en algo hueco y carente de significado espiritual. El desafío para los creyentes es discernir y resistir estas distracciones, asegurando que la adoración permanezca centrada en Dios, llena de espíritu y verdad, en lugar de caer presa de los engaños sutiles del enemigo. El mensaje central de la adoración puede diluirse cuando la congregación pasa de ser participantes activos a espectadores pasivos. Este cambio puede verse exacerbado aún más por el contenido de las letras de las canciones de adoración, que a menudo reflejan esta distorsión. Las letras que deberían ofrecer profundas perspectivas teológicas y profundidad espiritual se vuelven superficiales, centrándose más en las emociones humanas que en la santidad y soberanía de Dios. Cuando las letras de las canciones de adoración se centran en las experiencias y sentimientos personales en lugar de exaltar a Dios, no solo desvían la atención de Él, sino que también conducen a una comprensión distorsionada de su verdadera naturaleza y carácter. La búsqueda de popularidad y aceptación también juega un papel importante en esta distorsión. En un esfuerzo por atraer a un público más amplio, las canciones de adoración a veces se elaboran para complacer a las masas, lo que puede conducir a compromisos teológicos. La presión para crear éxitos virales para las plataformas de redes sociales a menudo prioriza melodías pegadizas y letras emocionalmente impactantes sobre la profundidad bíblica. Esta comercialización de la adoración la convierte en un producto en lugar de una verdadera ofrenda espiritual, donde el enfoque cambia de glorificar a Dios a lograr un atractivo generalizado. Otro aspecto crítico es la exaltación de los líderes de adoración y los músicos. Cuando la congregación comienza a idolatrar a quienes están en el escenario, colocándolos en pedestales, el propósito de la adoración se distorsiona una vez más. La adoración debería apuntar a Dios, pero cuando gira en torno a personalidades humanas, desvía la atención de Él. Esta forma sutil de idolatría puede conducir a un culto a la personalidad, donde la presencia de celebridades cristianas eclipsa la presencia de Dios.
La tecnología y las redes sociales contribuyen aún más a esta distorsión. Si bien las transmisiones en vivo y los vídeos de los servicios de adoración ofrecen oportunidades para llegar a una audiencia global, también pueden convertirse en plataformas para la autopromoción. La tentación de buscar me gusta, compartir y seguidores puede conducir a una cultura de desempeño y vanidad, desviando la atención de la adoración auténtica. El contenido de las letras de las canciones de adoración sigue siendo una preocupación crucial. A menudo, estas letras pueden ser teológicamente superficiales o incluso incorrectas, alejando a los adoradores de una verdadera comprensión de Dios y sus obras. Colosenses 3:16 nos instruye a dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia, mientras nos enseñamos y amonestamos unos a otros a través de salmos, himnos y canciones espirituales. Si las letras no reflejan la verdad bíblica, pueden convertirse en herramientas en manos del enemigo, desviando corazones. La profundidad teológica de las letras de las canciones de adoración es esencial para garantizar que la adoración se mantenga alineada con la verdad de la palabra de Dios. Las letras superficiales o doctrinalmente defectuosas no glorifican adecuadamente a Dios y pueden engañar a los adoradores, lo que resulta en una comprensión distorsionada de la fe cristiana. La Biblia subraya constantemente la importancia de la enseñanza correcta y la sana doctrina, destacando que la adoración debe estar arraigada en la verdad de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4:3, Pablo advierte que llegará un momento en que las personas ya no tolerarán la sana doctrina. En cambio, buscarán maestros que satisfagan sus deseos, diciendo lo que sus oídos quieren oír. Esta profecía es particularmente relevante cuando se trata de la música de adoración, que impacta profundamente la teología práctica de los adoradores. Las canciones que se cantan repetidamente durante los servicios de adoración juegan un papel crucial en la formación de la comprensión y las experiencias espirituales de la congregación. Si estas canciones son teológicamente débiles o erróneas, pueden contribuir a una fe superficial o distorsionada. Por ejemplo, las canciones que se centran exclusivamente en las bendiciones materiales y el bienestar pueden promover una visión distorsionada conocida como teología de la prosperidad, que sugiere que la fe verdadera siempre resulta en riqueza y salud. Esta perspectiva pasa por alto enseñanzas bíblicas importantes sobre el sufrimiento, la santificación y la vida cristiana en general. De manera similar, las letras de canciones de adoración que resaltan excesivamente la experiencia emocional de la adoradora, expensas de la gloria de Dios y la obra redentora de Cristo conducen a una adoración centrada en el hombre, en lugar de centrarse en Dios. La adoración debe ser una respuesta a la revelación de Dios y un reflejo de su verdad. Cuando la adoración cambia su enfoque hacia las emociones y experiencias humanas, pierde su centro. El Salmo 119:105 nos recuerda que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Por lo tanto, las letras de las canciones de adoración deben iluminar la verdad de Dios y guiar a los adoradores a una comprensión más profunda de quién es Él. La integridad teológica en las letras de las canciones de adoración también es crucial para la evangelización y el discipulado. Los nuevos creyentes y los buscadores pueden formar sus impresiones iniciales de Dios y el Evangelio basándose en las canciones que escuchan. Las letras bíblicamente sólidas pueden reforzar la verdad del Evangelio, mientras que las letras teológicamente defectuosas pueden crear malentendidos y barreras para la fe genuina. En Tito 2:1, Pablo nos insta a enseñar lo que se alinea con la sana doctrina, un principio que debe aplicarse al contenido de los cánticos de adoración. Los líderes de adoración tienen una responsabilidad importante como administradores de la adoración dentro de la congregación. Deben permanecer vigilantes contra las desviaciones de la verdadera adoración. Santiago 3:1 enfatiza además que aquellos que enseñan enfrentarán un juicio más severo. Por lo tanto, los líderes de adoración deben estar profundamente arraigados en la palabra de Dios y comprometidos a preservar la integridad de la adoración. Los líderes de adoración deben permanecer vigilantes para asegurarse de que nada desvíe la gloria que pertenece legítimamente a Dios.
Su papel se extiende mucho más allá de ser músicos talentosos, son, ante todo, ministros del Evangelio. Esta responsabilidad implica guiar a la congregación en una adoración auténtica y centrada en Dios, lo que requiere una comprensión profunda de la teología y una vida continua de oración. Los líderes de adoración deben encarnar la santidad y la devoción que expresan a través de su música, sirviendo como ejemplos de piedad. Dada su importante influencia en la espiritualidad de la congregación, los líderes de adoración deben alinearse con la verdad bíblica y permanecer sensibles a la guía del Espíritu Santo. Deben abordar su papel con un corazón de siervo, como Pablo instruye en Filipenses 2, 3-4, instándonos a actuar con humildad en lugar de ambición egoísta. Los líderes de adoración deben liderar con humildad, priorizando la gloria de Dios sobre el reconocimiento personal. El verdadero liderazgo en la adoración se caracteriza por un espíritu de servicio, cuyo objetivo principal es facilitar la conexión de la congregación con Dios. La preparación espiritual es tan vital como la preparación musical. Los líderes de adoración deben dedicar un tiempo sustancial a la oración, el estudio de la Biblia y la búsqueda de la presencia de Dios. Como nos recuerda Juan 15, 5, separados de mí nada podéis hacer, enfatizando que la eficacia de un líder de adoración no está determinada únicamente por la habilidad musical, sino por su intimidad con Dios. Cuando los líderes de adoración ministran desde un lugar de profunda conexión con Dios, la presencia del Espíritu Santo puede fluir a través de sus canciones, tocando y transformando vidas profundamente. Además, los líderes de adoración son responsables de educar y disciplinar a sus equipos de adoración. Esto incluye no solo la capacitación en habilidades técnicas, sino también en fundamentos teológicos y espirituales. Deben cultivar un ambiente que fomente el crecimiento espiritual, animando a cada miembro del equipo a desarrollar una relación personal con Dios y a comprender la importancia de su papel en la adoración. En Efesios 4, 11-12, Pablo describe los dones que Cristo otorgó a la Iglesia para equipar a los santos para el ministerio. Los líderes de adoración deben reconocer su papel como parte de este llamado divino, equipar y edificar a la Iglesia. La sensibilidad al Espíritu Santo es esencial en este papel. Los líderes de adoración deben estar atentos a la dirección del Espíritu durante los servicios y estar listos para ajustar los planes y las listas de canciones según la guía divina. Esto requiere un corazón y una mente abiertos para escuchar la voz de Dios y el coraje para seguir sus instrucciones, incluso si eso significa desviarse del plan original. Hechos 13, 2 proporciona un ejemplo convincente de cómo la iglesia primitiva en Antioquía estaba adorando y ayunando, cuando el Espíritu Santo proporcionó dirección. De manera similar, los líderes de adoración deben permanecer en sintonía con el Espíritu Santo para dirigir la adoración de una manera que honre a Dios y edifique a la congregación. Considere un testimonio que ilustra vívidamente cómo la verdadera adoración puede transformar vidas y cómo el enemigo busca distorsionarla. Imagine una iglesia donde la adoración se lleva a cabo como un gran espectáculo. La iluminación, el sonido y la actuación son impecables, pero falta algo crucial, la presencia de Dios. En marcado contraste, una iglesia más pequeña con recursos limitados pero un corazón completamente dedicado a Dios experimentó profundos milagros durante el culto. En un servicio, a pesar de su sencillez, la presencia de Dios fue tan tangible que las personas fueron sanadas y liberadas en el acto. Este testimonio destaca que la verdadera medida de la adoración no radica en la grandeza de la actuación, sino en la sinceridad del corazón. La transformación experimentada en la iglesia más pequeña subraya que el poder de la adoración no está en sus adornos externos, sino en su autenticidad y devoción. La iglesia centrada en la actuación tenía todos los elementos visuales y auditivos, pero sin la unción del Espíritu Santo, seguía siendo un ejercicio estético, carente de poder transformador. En contraste, la iglesia más pequeña, enfocada en la devoción genuina a Dios, experimentó la verdadera esencia de la adoración. Si bien no contaba con los recursos para una producción elaborada, su énfasis estaba en buscar la presencia de Dios.
La adoración que surge de un corazón humilde y contrito crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse libremente, lo que lleva a un profundo impacto y transformación espiritual. Santiago 4:8 nos asegura: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esta promesa enfatiza que la cercanía de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la sinceridad de nuestro corazón. Los milagros presenciados durante el humilde servicio en la pequeña iglesia son un poderoso testimonio de lo que Dios puede lograr cuando la adoración es genuina. Las sanidades y liberaciones experimentadas allí revelan que la presencia de Dios trae una restauración y transformación profundas. Tal transformación no puede ser fabricada por técnicas humanas. Es una respuesta directa de Dios a la adoración ofrecida en espíritu y verdad. Este testimonio nos recuerda que la verdadera adoración no depende de recursos materiales ni de habilidades artísticas. En Juan 4:23, Jesús declara que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto resalta que a Dios no le interesa la sofisticación de nuestras producciones, sino la sinceridad y pureza de nuestra adoración. La adoración genuina brota de un corazón que reconoce la grandeza y santidad de Dios, independientemente de las condiciones externas. El contraste entre la adoración espectacular y la adoración sincera es evidente en los resultados que producen. Si bien la adoración centrada en la actuación puede cautivar los sentidos, es la adoración sincera la que transforma el espíritu. La transformación que se experimenta en la presencia de Dios es profunda y duradera, trasciende la estimulación emocional y produce un cambio real desde adentro. Este tipo de adoración facilita un encuentro genuino con Dios, que conduce a cadenas rotas y corazones restaurados. Además, la adoración verdadera fomenta un entorno donde la fe puede crecer y prosperar. Cuando las personas presencian y experimentan el poder de Dios, su fe se fortalece. Los testimonios de sanidad y liberación no solo impactan a quienes los experimentan de primera mano, sino que también elevan e inspiran a toda la congregación. Sirven como recordatorios tangibles de la presencia activa de Dios y su capacidad de respuesta a las oraciones y la adoración sinceras. A través de tales experiencias, la adoración se convierte en un poderoso catalizador para el crecimiento y la renovación espiritual, reforzando la conexión vital entre la adoración y el encuentro divino. Este testimonio de transformación subraya la importancia de buscar a Dios por encima de todo. En un mundo plagado de distracciones y la tentación de complacer a los demás, nuestro objetivo principal debe ser agradar a Dios. Es solo su presencia la que tiene el poder de transformar verdaderamente nuestras vidas y encender el avivamiento que necesitamos desesperadamente. Cuando priorizamos a Dios, Él promete encargarse de todo lo demás. Como nos recuerda Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El discernimiento espiritual es crucial para identificar y combatir cualquier intento de desviar la adoración de su verdadero propósito. En 1 Corintios 12:10, Pablo menciona el don de discernimiento de espíritus, una herramienta esencial para detectar cuando el enemigo busca infiltrarse en la adoración. Este don nos permite permanecer centrados en Dios y resistir la tentación de permitir que la adoración se convierta en algo que no lo glorifique. El discernimiento va más allá de simplemente distinguir entre el bien y el mal. Implica percibir las sutiles influencias espirituales que pueden estar actuando detrás de diversas situaciones y comportamientos. Este don es vital tanto para los líderes de adoración como para toda la congregación, ya que nos ayuda a reconocer cuando el enemigo está tratando sutilmente de desviar el enfoque de Dios. A menudo, estas influencias no son evidentes y pueden presentarse en formas disfrazadas y engañosas, a veces incluso pareciendo benignas o espirituales. Para cultivar el discernimiento espiritual, es esencial mantener una vida de oración profunda y constante. La oración abre nuestros ojos espirituales, permitiéndonos percibir más allá de la superficie y reconocer realidades espirituales ocultas. Efesios 6:18 nos instruye a orar en el Espíritu en toda ocasión con toda clase de oraciones y súplicas y a estar alerta con toda perseverancia. Esta vigilancia es crucial para discernir las artimañas del enemigo y responder con sabiduría y autoridad,
Además, el estudio diligente de la Biblia es un aspecto fundamental para desarrollar el discernimiento espiritual. La palabra de Dios sirve como la verdad suprema e ilumina nuestro camino. El Salmo 119, 105 nos dice: la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Cuando estamos arraigados en las Escrituras, podemos identificar con mayor eficacia las falsedades y distorsiones que buscan infiltrarse en la adoración. Una comprensión profunda de la Biblia proporciona un punto de referencia para evaluar todas las cosas, lo que nos permite discernir lo que se alinea con la verdad de Dios y lo que no. El discernimiento espiritual implica profundamente estar en sintonía con la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como nuestro guía y consejero, otorgándonos la capacidad de percibir lo que está oculto a la mera vista humana. En Juan 4 y 13, Jesús nos asegura que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Estar en armonía con el Espíritu Santo nos permite seguir su dirección y discernir cualquier cosa que pueda contradecir la voluntad de Dios. Esto requiere una vida de sumisión y obediencia, en la que nos rindamos constantemente a la guía del Espíritu y aceptemos la verdad que Él revela. Además, el discernimiento espiritual es un don que los creyentes pueden y deben buscar y cultivar activamente. Pablo nos anima en 1 Corintios 14, 1 a procurar los dones espirituales, especialmente el don de profecía, que incluye el discernimiento de espíritus. Al pedirle fervientemente a Dios este don, reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestro compromiso de preservar la pureza de la adoración. La búsqueda del discernimiento refleja nuestra dedicación a comprender y aplicar la voluntad de Dios en nuestras prácticas de adoración. Aplicar el discernimiento espiritual es crucial en varios aspectos del ministerio de adoración. Por ejemplo, al seleccionar canciones, el discernimiento ayuda a garantizar que las letras sean teológicamente sólidas y honren a Dios. Al elegir líderes y músicos, es vital evaluar si sus vidas reflejan genuinamente un compromiso con Cristo y si lideran con integridad y pureza. Durante los servicios de adoración, el discernimiento nos permite reconocer y abordar cualquier resistencia espiritual o distracción a través de la oración y la intercesión. El discernimiento espiritual también es vital para manejar conflictos y divisiones dentro del ministerio de adoración. El enemigo a menudo busca crear discordia y desunión entre los miembros del equipo. Un líder de adoración con discernimiento puede identificar estas tácticas divisivas y tomar medidas proactivas para fomentar la unidad y la armonía. Filipenses 2:2 nos llama a tener un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito. El discernimiento ayuda a mantener esta unidad al reconocer y contrarrestar las estrategias del enemigo. En el corazón de la adoración genuina está la oración. Efesios 6 y 18 nos insta a orar en el Espíritu en toda ocasión con toda clase de oraciones y súplicas. A través de la oración, buscamos la guía de Dios, protección contra las artimañas del enemigo y un enfoque en la adoración verdadera. Las iglesias que dedican tiempo a la oración antes de sus servicios de adoración están mejor equipadas para resistir los intentos de desviar su atención y participar en una adoración que honra genuinamente a Dios. La Biblia es rica en ejemplos de adoración verdadera que no solo atrajeron la presencia de Dios sino que también llevaron a resultados milagrosos. Un ejemplo sorprendente es el rey David, un hombre famoso por su profunda devoción a Dios. La adoración de David se caracterizó por una autenticidad y un fervor que no tomaban en cuenta la opinión pública y se centraban únicamente en honrar a Dios. En 2 Samuel 6, 14-22, vemos a David danzando con todas sus fuerzas ante el Señor, vestido únicamente con un efod de lino, mientras llevaba el arca de la alianza a Jerusalén. A pesar del desprecio de su esposa Mical por su expresión desinhibida de adoración, David declaró que se humillaría aún más en su devoción a Dios. Este episodio subraya que la verdadera adoración no se preocupa por las apariencias o la aprobación humana, sino que se trata de una expresión sincera y sentida de amor y reverencia hacia Dios. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la historia del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Enfrentado a una formidable alianza de ejércitos enemigos que amenazaban el reino de Judá,
Josafat se volvió a Dios en oración y ayuno. En respuesta, Dios habló a través de un profeta, asegurándoles que la batalla era suya y no de ellos. Después de esta promesa divina, Josafat tomó una decisión notable. Puso a unos cantores al frente del ejército para que encabezaran la alabanza y declararan la misericordia eterna de Dios. Mientras estos adoradores cantaban y alababan a Dios, Él hizo que los ejércitos enemigos se volvieran unos contra otros, lo que llevó a una victoria decisiva para Judá sin que se librara una sola batalla. Estos relatos bíblicos resaltan el poder transformador de la adoración verdadera. Ilustran cómo la adoración genuina puede invocar la intervención divina y producir victorias en situaciones aparentemente imposibles. El ejemplo de David nos muestra que la adoración verdadera implica una expresión apasionada y desenfrenada de devoción, mientras que la historia de Josafat demuestra cómo la adoración puede invitar al poder y la liberación de Dios en medio de circunstancias terribles. A través de estas historias, aprendemos que la adoración verdadera es más que una rutina religiosa. Es un acto espiritual profundo que alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios y libera su poder en nuestras vidas. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, invitamos la presencia e influencia de Dios a nuestras situaciones, permitiéndole obrar milagros y hacer avanzar su reino en la tierra. La verdadera adoración, por tanto, se convierte en una herramienta poderosa que no solo glorifica a Dios sino que también transforma nuestras vidas y circunstancias de maneras notables. Estos relatos bíblicos subrayan la profunda importancia de tener un corazón que esté verdaderamente alineado con Dios. David y Josafat fueron figuras ejemplares que buscaron al Señor con sinceridad y humildad. Demostraron una profunda conciencia de su dependencia de Dios y se entregaron por completo a Él a través de la adoración. Esta actitud de entrega y humildad total es vital para la adoración auténtica, ya que reconoce que cada aspecto de nuestras vidas y cada victoria que experimentamos es un regalo de Dios. Los líderes de adoración de hoy tienen mucho que aprender de estos ejemplos atemporales. Están llamados a liderar con un corazón puro y completamente dedicado a Dios, guiando a la congregación hacia un encuentro genuino con su presencia. En lugar de preocuparse por el desempeño o las opiniones de los demás, los líderes de adoración deben priorizar agradar a Dios por encima de todo lo demás. Este enfoque es esencial para fomentar una adoración que no solo transforme vidas, sino que también invite a la poderosa presencia de Dios a estar en medio de nosotros. Al concluir nuestra discusión, espero que la haya encontrado enriquecedora e inspiradora. Si buscas una visión espiritual más profunda, inspiración y una conexión más fuerte con tu fe, no dejes pasar este momento. Suscríbete a nuestro canal hoy mismo. Danos un me gusta y deja un comentario para ayudar a construir y apoyar nuestra comunidad. Si deseas contribuir a nuestra misión de compartir historias que resuenan profundamente y tocan corazones, considera convertirte en miembro del canal. Juntos, podemos generar un impacto significativo y enriquecer nuestros viajes espirituales. Hemos proporcionado un enlace en la descripción de este vídeo para que te conviertas en miembro ahora mismo. Continúa explorando la rica historia de la Biblia con nuestros vídeos seleccionados. He incluido 2 recomendaciones en la pantalla para ti. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestro próximo vídeo.